En este momento a nuestro director del departamento de posgrado, que es el doctor Johnny Haldín, que como bien ya le había señalado a la doctora Marlene Antesana, a esta misma hora le coincidió con una reunión. Para las personas que no me conocen, que prácticamente son todos ustedes, mi nombre es Ramón Daza Rivero, soy el coordinador del programa de doctorado en Ciencias Humanas del departamento de posgrado, y tengo mucho gusto de compartir esta tarde, y espero que mañana y pasado mañana también, con este evento académico, seminario, taller, que la doctora Antesana va a tener a su cargo. Nosotros estamos en un periodo, en un momento, en el departamento de posgrado, en el cual hemos decidido, a partir de una reunión que se tuvo con el director, el doctor Haldín, hemos decidido, decía, ingresar a una etapa de publicación de todas nuestros trabajos científicos y en busca de una indexación de los mismos. Recientemente hemos tenido una reunión con el ISBN para ver los procesos y los procedimientos de registro de nuestros libros, de nuestras revistas, y que se van a llamar todas Ateneo. Les explico después por qué. Y hoy día tenemos hoy día, mañana y pasado, si es que no me equivoco, tenemos este evento en el cual la doctora Marlene Antesana Soria Galvarro nos va no solamente va a disertar, sino va a trabajar conjuntamente con nosotros en esta temática tan importante que es la gestión editorial. Dos temas, el del ICBN y de la gestión editorial, que van a constituirse en un apoyo a nuestro proceso de publicación del material científico que nuestros doctorandos o, en su caso, los maestrantes vayan a publicar. Quiero dar la bienvenida, doctora, es un placer tenerla en las aulas de la Facultad de Humanidades. Ella es la directora de la Gaceta Médica de Bolivia, para quien no la conocen. Le deseo todo éxito en esta reunión que acabamos de empezar. Tiene usted la palabra. Gracias, doctor Daza. Gracias a... he sido invitada a exponer lo que es gestión editorial a partir de la experiencia de la Gaceta Médica Boliviana, que es la revista científica de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Felicito a la iniciativa de la Facultad de Humanidades, ¿no?, porque es un requerimiento que tiene nuestra universidad, porque se produce mucho conocimiento y es muy importante dar a conocer, divulgar todo ello, para, si no, no se ve lo que se produce, no se ve resultados de la investigación, ¿no? Es la única forma de publicar, divulgar los resultados de las investigaciones. Sí, como dijo el doctor Daza, soy Marlene Antesana, editora de la Gaceta Médica Boliviana. Para empezar, es importante aclarar qué es una revista científica. Muchos conceptos van a encontrar en la web, muchos, pero hay elementos importantísimos que constituyen los diferentes conceptos, ¿ya? Entre ellos, que es una publicación periódica, ¿ya? O sea, cumple una periodicidad. Por ejemplo, si una revista ha decidido tener 3 números, se tienen que cumplir los 3 números, tienen que cumplirse. O 2 números, tienen que cumplirse los 2 números, cumple con esa periodicidad. Es un criterio de evaluación para la indexación, la periodicidad, ¿no? Además, una revista científica expone claramente los resultados de una investigación, y al ser científica y llamarse artículos originales, estamos hablando de que es por primera vez que vamos a publicar los resultados. Esa es la característica de una revista científica. Al publicar artículos originales, quiere decir que por primera vez está publicando esos resultados, ¿ya?
Ahora, algo que nos diferencia de las revistas depredadoras o de otro tipo de revistas es que todo lo que se publica en una revista científica pasa por filtros, ¿ya? Pasa por un proceso de arbitraje. Esa es la diferencia, gran diferencia con las revistas predadoras, ¿no? Las revistas predadoras sobre todo tienen la finalidad comercial y no de divulgación científica veraz, ¿no? Entonces, esos filtros es un proceso, no es que directamente ve un revisor, un experto revisor en el tema y directamente dice, está bonito y se publica, no. Pasa por un tipo de filtros. Inicialmente, el editor de esa revista tiene que ver si cumple con los criterios iniciales, por ejemplo, si cumple con las políticas editoriales que está publicada en cada revista, ¿no? Formatos y demás que más adelante vamos a ver. Aprobado este paso, recién vamos a pasar a los expertos revisores. Se refiere pares, no es precisamente dos, sino que es un experto en el tema, ¿no? A eso se llama par, revisor, ¿no? Ahora casualmente puede ser dos o tres incluso, ¿no? Pero se refiere que es un par, es experto en el tema que se va a enviar para revisión, ¿ya? Eso es importante. A esto agregan en muchos conceptos que ustedes van a leer, que está exento de endogamia. Quiere decir que cada revista que se crea tiene que ser una ventana, ¿ya? Una ventana para que muchos de afuera de esa casa puedan publicar y puedan mostrarse a partir de nuestra revista, ¿no? Entonces, no se puede crear una revista, imaginemos que somos una familia acá y que todos nosotros nomás nos publiquemos, hagamos investigación, publiquemos y entre nosotros nos evaluamos y publicamos y también nosotros nos aplaudimos. No puede ser. Eso está alejado de lo que es criterio de revista científica. Eso es endogamia, ¿ya? Y por supuesto, al hablar de endogamia, estamos hablando de que hay conflictos de intereses, ¿no? No evitamos que nos hagan críticas constructivas, ¿no? Entonces, se tiene que evitar la endogamia. Es por eso que hay hay plataformas que nos exigen. Las más exigentes, por ejemplo, nos dicen que solo 20% de lo que publican en un año pueden ser a partir de esa institución, digamos, de la Facultad de Medicina, ¿no? Hay otras un poquito más laxas que 30 permiten, ¿no? Pero es entre 20 y 30. Lo correcto es tratar de apegarse a lo menos posible de publicaciones de nuestra propia casa, ¿no? Si no, ya estamos entrando a lo que contraviniendo al criterio de evitar endogamia, ¿no? Ahora, estos elementos que he mencionado son los claves para poder conceptualizar qué es revista científica. Van a encontrar diversos conceptos, pero estos son los claves. Y reitero, en algunos ya incorporan lo que es endogamia, que es muy importante. Hay un concepto que es uno de los, si bien es del año 2000, pero es muy para nuestra época, que estamos en el 2022, ¿no? Porque dice, revista científica, además, comunica información científica nueva, o sea, nueva a lo que ya mencioné, que va a informar por primera vez, editada, trabajada por un equipo editorial, revisada por pares, a una audiencia ilimitada, ¿no? Dirigida a una audiencia ilimitada. Esto digo en el 2022 porque ahora, es más, se tiene que tener otros formatos de publicación, aparte de la que yo de mi revista Gaceta Médica, tener su plataforma, otros medios donde pueda incluso la sociedad entender esos resultados de publicación que yo estoy dando a conocer, ¿no? Videos y demás, ¿no? A una audiencia ilimitada, o sea, no solo ya para la universidad o para una sociedad de profesionales X, ¿no?
dice, más allá de la comunidad primaria o inmediata del autor. O sea, es un concepto que aplica ya para nuestro tiempo y para en adelante, ¿no? Esto nos está dando a entender, ya esta época, el 2000, ya se hablaba de lo que es acceso abierto, pero ahora está muy fuerte no solo acceso abierto, que es un componente de ciencia abierta, ¿no? De ciencia abierta, que implica muchísimo más que traspasa incluso paredes, que quiere decir que no solo los institutos, se tiene que ver que no solo los institutos de investigación hacen investigación, obviamente, no solo los que están ahí de investigadores, también otra gente común, y tienen, por supuesto, que apegarse a lineamientos internacionales, lineamientos estandarizados para que tengan validez, ¿no? Eso en cuanto a ciencia abierta, que es mucho más amplio. Este concepto está dado por Tenopir y Campbell ya en el 2000. Otros importantes roles que tiene una revista científica, que son el medio más rápido para conocer los últimos avances sobre el campo específico del conocimiento. Esto es bien importante tomar en cuenta porque cuando un autor quiere publicar, tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, para estructurar la introducción, que es la parte inicial de un artículo científico, que tengo que exponer los elementos teóricos, argumentativos, de tal forma que dé a conocer lo último. No puedo repetir lo que ya está publicado en otros libros o otros artículos, ¿no? Entonces, lo último en avances, se supone que incluso nos van a leer científicos que quieren tal vez complementar, están interesados tal vez por el título y creen y esperan, por supuesto, encontrar algo nuevo que sume a su conocimiento, ¿no? Es muy común creer que tal vez es importante más de colocar de historia. En este último tiempo, por ejemplo, en los artículos que he recibido relacionado a lo que es COVID-19, la mayoría empezaba con historia, ¿no? Descubierta por primera vez en China y todos, historia, ¿no? Ya está en todos los libros. Entonces, procura siempre, el editor y el autor tienen que tomar en cuenta que nos van a leer expertos. Entonces tengo que mostrar o sea, que los lectores encuentren velozmente lo nuevo en lo que van a publicar, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Los últimos avances. No voy a repetir, ya para repetir, ya no tengo que creer que tengo que hacer como un nuevo compendio, un libro, ¿no? Por eso indica que es importante que solo se centre en los últimos avances sobre el campo específico del conocimiento. Constituyen el mecanismo propio para evaluar la actividad científica, por supuesto, ¿no? Peor aún en este tiempo, comparado con el tiempo pasado. Anteriormente, no es que desmerecemos, por supuesto que los libros tienen gran validez, pero por la agilidad que se advierte en el contenido de nuestro artículo publicado, entonces hay una actividad constante, es más, es periódica, como hemos dicho, periódica. En el siguiente número puede haber algo mucho más nuevo publicado que en el anterior número, ¿no? Es dinámica, activa, constante, ¿ya? Permiten controlar y certificar la calidad de los resultados. Por eso es importante los filtros mencionados, por eso certifican, ¿no? Y hay, detrás de un artículo publicado está un equipo que compone esos filtros. Es decir, su exactitud y novedad, ¿no? Original. Muchas veces hay temas que si bien son raros, pero son muy bien conocidos, ¿ya? Eso sucede en medicina. Son raros, pero ya son muy bien conocidos. Entonces, no es novedad, solo que en las patologías es rara vez que se ve, ¿no? Eso. Y se garantiza su accesibilidad, se transforman en un archivo público del conocimiento. En lo que respecta a accesibilidad, esta época de lo digital, de la tecnología que nos ayuda, nos permite muchísimo más favorecer la accesibilidad. Las revistas impresas carecían, ¿no? Tenían cierta limitación, pero en este tiempo la digitalización nos permite muchísimo más. Y esa es la función principal
de los editores velar que la plataforma, el sistema que se ocupa, cumpla este requisito, sea accesible, ¿no?, a la información y a muchos otros elementos que componen una plataforma, y se transforman en un archivo público del conocimiento. Algo que dice López y Cordero, dice: con más de 3 siglos de antigüedad, las publicaciones científicas formales continúan considerándose como los eslabones básicos en el proceso de transferencia y difusión de la ciencia y un instrumento privilegiado para la comunicación entre investigadores. Cuando nos referimos a formales, publicaciones científicas formales, también pueden incorporarse aquí a esta denominación los libros, pero todo libro que haya sido publicado debe pasar también por pares y también por un software de antiplagio, ¿no? En nuestra Universidad Boliviana no es habitual esto, ¿no? Entonces, sí, para que tenga validez y además que pese en la ciencia, tiene que pasar por pares revisores, ¿ya? Y por supuesto, software antiplagio, ¿no? Esto, por tanto, le da el peso de científico, ¿ya? Como eslabones básicos en el proceso de transferencia y difusión de la ciencia y un instrumento privilegiado para la comunicación entre investigadores. Fíjense que no solo es para el estudiante, sino también para los investigadores, porque es la forma en que ha permitido que rápidamente se conozca, por ejemplo, al virus COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque compartían rápidamente la información. Si cada uno encerrado y sin hacer conocer los resultados, los científicos trabajaban aisladamente, no se hubiera podido trabajar como se ha conseguido en 3 meses, conocer lo que era este virus, ¿no? Es importante entonces la publicación. Para el día de hoy, teniendo ya una idea más clara de lo que es revista científica, para el día de hoy vamos a hablar de lo que implica la decisión del área del conocimiento de una revista. Yo entiendo que pueden haber no solo humanidades, aquí también otras profesiones, la decisión del nombre de la revista, la identidad de la revista, el ISSN y el personal para la revista. ¿Qué se necesita para crear una revista? Este es el número 1 que todo profesional serio y responsable tiene que tomar en cuenta. Se requiere una comunidad científica y, por supuesto, la universidad innegablemente tiene. Pero también hay otras asociaciones, sociedades científicas o incluso corporaciones privadas. Corporaciones tal vez es muy grande, ¿no? Empresas privadas que quieren crear una revista. Un requisito fundamental es que haya una comunidad científica, ¿ya? Pero ¿en qué? Digamos, no es nomás, hay comunidad científica, hay investigaciones. Imaginen ustedes que yo soy médico, me desempeño en la Caja Petrolera de Salud y todos los días estamos nosotros en constante contacto con equipos y tecnología de lo que es desde la linterna, estetoscopio, tal vez más complejo, electrocardiograma, ecocardiograma y muchos instrumentos, mucha otra tecnología. En la época del COVID sabemos que el rango de estar bien, saturando muy bien en el oxígeno, va bien, se dice que es a partir de 90. Con 88 ya era una alarma para tenerlo que hospitalizar cuando lo revisábamos, ¿no? El rango entre 90 y 88, 89, era un punto, pero muchos saturómetros podían tener error. ¿Y qué tal a un grupo de médicos se nos ocurre estudiar las características, el funcionamiento de ese saturómetro?
Entonces hacemos la investigación y ¿dónde lo publico? ¿Dónde lo publico? ¿En una revista científica del área de la salud o lo publico en una revista científica de tecnología, digamos mecánica o electrónica? Puede elegir cualquiera, porque va para ambos. Pero, ¿qué tal si se nos ocurre por esa razón única, eventual tal vez, a los médicos, crearemos una revista relacionada a biomédica, ¿no? ¿Será pertinente? ¿Será pertinente? No es pertinente, no es pertinente, porque al margen de que estos médicos trabajen todos los días con tecnología, instrumentos, no es pertinente. El área pertinente será tecnología, ya sea en su carrera de mecánica, electrónica, ¿no? Porque los que trabajan en la caja petrolera, los médicos, no todos los días ni se les asoma hacer estudios sobre los instrumentos, demás, ¿no? Además que va a haber sesgos. Entonces, los que tienen que hacer ese tipo de investigaciones, alguna vez, es más, con errores, tal vez los vamos a hacer, pero los que están más entendidos en el tema son los de tecnología, ¿no? Entonces, eso es importante también saber. Entonces, tiene que haber una comunidad científica. Entonces, como les digo, muy raras veces alguien querrá hacer en la caja petrolera una investigación relacionada a un equipo, muy rara vez. Entonces, no hay comunidad científica para esa área que quiero yo crear de la revista, no hay. Pero, en cambio, en tecnología sí va a haber la comunidad requerida para esa área, ¿no? Entonces, otro elemento, ya teniendo la comunidad científica pertinente, por supuesto, tiene que haber un interés y la organización de uno o varios investigadores y, de ser posible, una institución que respalde el proyecto de publicación desde su comienzo, ¿no? Ya apoyado esa iniciativa, se tiene que conformar un comité editorial. En las revistas a veces usan diferentes denominativos. Vamos a hacer, creo que más adelante, bueno, antes creo. Vamos a hablar del comité editorial un poquito más adelante, haciendo diferencia de lo que es cuerpo editorial. Cuerpo editorial se llama a todo el equipo, incluso asistentes, otros técnicos que se requiere, diseñadores, pueden ser parte mismo de los editores, ¿no? Todo es el cuerpo editorial. El comité editorial es desde el editor, los editores asociados o por área, ¿no? A eso se llama comité editorial, ¿ya? Cuerpo editorial es el todo, ¿ya? Ahora, puede haber, como en el caso de la Gaceta Médica, que está financiado por aporte de los docentes, está en juego la parte económica, otro grupo de personas que administran esos recursos, por supuesto que formalmente se tiene que demostrar, ¿no? Ya eso nosotros lo hemos denominado consejo directivo, ¿ya? El consejo directivo, en nuestro caso, se ocupa de administrar, obviamente, los recursos, también de revisar, por ejemplo, una época querían cambiar el color, por ejemplo, de nuestra revista, ¿no? Que eso tradicionalmente es color azul celeste. Entonces, yo, por más editora que sea, no puedo cambiar y tiene que pasar por un grupo de representativos de nuestra facultad para decir se cambia, no se cambia, por qué se va a cambiar, por qué no se va a cambiar. Más elementos administrativos de gran trascendencia trata, ¿no? Entonces, consejo directivo se denomina, ¿no? Ya. El área de conocimiento de la revista es muy importante, como les había dicho. El área de conocimiento tiene que estar muy bien delimitada. Es importante, puedo acceder a... Vamos a ver esta lista de las revistas que están en Cielo Bolivia.
el área son diversas, pero verán ustedes que hay muchos que, por ejemplo, hay la revista de agronomía y veterinaria, pero tienen similitud, ¿no? Por ejemplo, ellos están en contacto con animales, ¿no? Y agronomía también. Entonces, tiene similitud. Hay áreas que sí se pueden juntar y unir y tener una revista. Por ejemplo, la Gaceta Médica Boliviana. Inicialmente, esta revista era la que congregaba a las carreras de bioquímica, odontología, inicialmente, ¿no? Entonces, el común denominador de los docentes eran médicos. En ese sentido se pensó por el denominativo médica, Gaceta Médica Boliviana. Ahora, cuando se tiene que pensar también para crear una revista, la necesidad sentida para crear una revista. ¿A qué me refiero con eso? Imaginen que en la Gaceta Médica Boliviana de pronto hay muchísima investigación de la carrera de bioquímica y farmacia, ¿no? Entonces vemos que la comunidad científica de esa área es bastante. Entonces sí van a poder manejar una revista, tal vez incluso es necesario, ¿no? Entonces, a partir de eso también es bien importante considerar, ¿no? Ahora, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en tecnología, que se unan dos áreas similares, ¿no? Pero en un tiempo dado es posible que se pueda crear otra revista. En ese sentido también es importante tomar en cuenta el nombre, ¿no? Es importante tomar en cuenta el nombre. Aquí pueden ver todo tipo de nombres. La recomendación es que los nombres sean claros, que estén relacionados con el tema, ¿no? Fíjense, Acta Nova, no sé qué les va a parecer, Ajayu, dice, ¿no? Cuaderno Hospital de Clínicas, Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas, Ecología de Bolivia, Revista del Instituto de Ecología, Economía Coyuntural. Entonces hay una serie de nombres que muchas veces, tal vez por que algo coyuntural que está sucediendo en ese tiempo, han colocado al nombre de una revista. Pero desde afuera no es conveniente. A veces distorsiona el contenido que puede tener esa revista, ¿ya? Y hay veces asocian con una revista depredadora, porque a veces cuando es muy rimbombante un título, el nombre de una revista, pueden pensar que es depredadora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección del nombre, ¿ya? Acá les había mencionado, para poder ustedes elegir el nombre de una revista, pueden incluso acceder, por ejemplo acá voy a entrar a DOA. Si coloco yo Gaceta, me van a aparecer 3. Entonces van a saber ya que si hay ese nombre para una revista. Me van a aparecer 3. Gracias a Dios tienen otras palabras unidas a la palabra Gaceta, ¿no? Aquí está la Gaceta Médica Boliviana, hay la Gaceta Sanitaria, la Gaceta Médica Espirituana, Gaceta Médica de México y así, ¿no? Ya hay diferencia. A propósito, esta Gaceta Médica de México es la primera revista que se ha creado en 1800 y está vigente hasta la fecha. Ya, la primera revista ha sido creada en 1700, pero que ya no está vigente, pero también en México. Y esta es la que continúa a la fecha. Ahora, si coloco yo, ya quiero colocar, si completo, médica, boliviana, boliviana. Es la única, ¿no?
Entonces es una forma de verificar, comprobar que si ya hay esa palabra que quiere denominar como nombre a su revista, ¿ya? Es importante. De la lista que les he mostrado, cuando también como Gaceta Médica Boliviana formamos parte del Comité Consultivo de Cielo Bolivia, ¿ya? Y recuerdo siempre cuando teníamos, periódicamente tenemos que evaluar revistas, y Mónica Moraes, que la deben conocer, es una doctora bióloga, siempre advertía, ¿no? ¿Qué colocan estos nombres? ¿No? Nosotros de afuera, yo no soy del área de los que publican de esas revistas, dice, pero ¿por qué colocan? Eso nos perjudica a Bolivia, dice, ¿no? Las asocian con revistas informales, ¿no? Tiene que estar entonces muy relacionado el nombre con el área de conocimiento que quieren publicar, ¿ya? Es importante eso. Entonces, una forma de decidir el nombre también es revisar. Un proceso es importante que revisen, ¿ya? Tiene que ser simple y fácil de leer y recordar, ¿ya? Fácil de recordar. Que haga referencia al área de conocimiento, no que se aleje, que haga referencia al área de conocimiento. Y fíjense ustedes, a medida que pase el tiempo, esto va a ser mucho más exigente, ¿ya? Y las revistas que quieren crear, por supuesto, tienen que mantenerse en un horizonte muy alejado. No queremos para el momento, queremos que lo asocien realmente con el área que van a crear. Que no tenga significado distinto en otras lenguas, eso es importante también, ¿ya? Y que pueda asociarse correctamente con una revista. Los nombres que hemos leído muchas veces no se asocian con una revista, ¿no? Esos son elementos muy importantes. Respecto a la especialización de la revista, imaginemos la Gaceta Médica, que en un tiempo está recibiendo muchísimos artículos de cirugía, ¿no? Entonces seguramente va a crear otra revista, la Sociedad de Cirujanos, pero su nombre va a estar relacionado a su especialidad, ¿no? Ya va a ser más buscado, apropiado, y direcciona al área que intervienen, más o menos, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí hay dos revistas también de psicología, ¿ya? Pero tienen diferentes funciones según su misión. Si bien acá, la primera de psicología dice publicar trabajos originales e inéditos que contribuyan al conocimiento y desarrollo de la psicología y ciencias afines. Esta revista de psicología, esta otra, da a entender que es más para profesores, personas relacionadas a investigación misma, como de institutos. Entonces, aunque sea de la misma área, o sea, de psicología, puede haber revistas más específicas según la especialización que quieran darle, ¿no? Eso también puede pesar en lo que es el título. ¿Por qué no puedo poner un nombre repetido si me gusta y no veo ningún problema? Por supuesto que pueden, ¿ya? Pero, además pueden haber títulos repetidos, pero la revista puede ser confundida, ¿ya? Y si está asociada con una revista de mayor impacto, pueden pensar que es un intento de depredador, ¿ya? A propósito de listas de depredadores, también sería bueno que ustedes que están interesados en crear su revista, vean si no hay una revista depredadora que tiene ese nombre que les interesa colocar, ¿no? La lista de Bell es una lista que Bills ha creado hace muchos años, donde ha hecho un enlistado de las revistas que no tienen función principal difundir el nuevo conocimiento, simplemente se dedican a la comercialización. En este caso les comento que Bills perdió el juicio, una demanda que tuvo, porque también hay empresas depredadoras, revistas
corporaciones depredadoras, pero que están enmascaradas como que sí realmente quieren difundir conocimiento nuevo. Entonces, no se ha podido probar, no se ha tenido pruebas fehacientes para lo que abogaba Bills, ¿no? Entonces ganaron, pero esta lista está pública. Pueden revisar y también verificar si las palabras que quieren componer su título están ahí. También, si es que se empeña en tener un nombre y hay una revista que tiene ya ese nombre, no va a lograr distinción, ¿ya? Los van a comparar siempre, ¿ya? Y ya les había mostrado lo de Duag, ¿no? Cuando una persona cambia incluso de estado civil, tiene que cambiar lo que compone, los datos que componen el carnet de identidad. Entonces, la identidad de una revista tiene que estar continuamente actualizada, ¿ya? Desde las políticas editoriales, eso en forma secundaria, pero principalmente desde el nombre, incluso ISSN, en caso de que ya solo tenían un formato impreso, pero ahora ya tiene un formato digital, entonces tendrá que agregar otro ISSN. Tiene que también nombrar las membresías a las que sigue, ¿no? Los datos tienen que estar actualizados. Eso también le da la característica de seriedad, formalidad y responsabilidad cuando un investigador está buscando la revista y no sabe en dónde publicar. Entonces se va a fijar en esos detalles. La identidad es muy importante. Son informaciones que identifican, caracterizan la revista y se torna única. Esa es la personalidad de la revista, propiciando el acceso, uso, diseminación y preservación de sus informaciones y contenidos en ambiente digital. Hay una pirámide que acá he copiado es la fuente es Lilac. La identidad de la revista Lilac lo muestra en una pirámide y en la parte superior, vértice, coloca lo que es la identificación y localización. ¿A qué se refiere entonces? Al título abreviado. El título de mi revista es Gaceta Médica Boliviana. El título abreviado es GACMEDBOL, ¿ya? El ISSN actualmente tenemos en formato impreso y en formato digital, entonces tendré que presentar 2 ISSNs, ¿no? El acrónimo es GMB, ese es el acrónimo, ¿ya? El URL de la página, del sitio web de mi revista, y si es que hubiera habido títulos anteriores, ¿no? Ahora, la naturaleza de la revista está mostrada por la institución editora, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? El alcance temático es área de salud y afines, ¿no? La fecha de creación es en 1943. La periodicidad de la Gaceta Médica es semestral, ¿ya? Y mostrar el cuerpo editorial, que más adelante voy a desarrollar este aspecto. También es importante componente en la identidad de la revista la interfaz con los artículos, el logotipo, la licencia de los derechos de uso, las normas científicas adoptadas, las instrucciones para autores. Otro elemento importante de identidad de la revista es las facilidades que damos al lector, a los usuarios, para acceder a toda la información, ¿ya? La tabla de contenido con clasificación de las secciones, la tabla de contenido bilingüe, las políticas de uso de los datos, la accesibilidad, usabilidad y navegación, el lenguaje tiene que ser simple, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar capa por capa. Entonces, en identidad de la revista, primero está el ISSN, que es un identificador y está asociado al título, ¿no? Se trata de un código numérico que no tiene ningún significado intrínseco.
no contiene información sobre el origen o el contenido de la publicación, no busca asegurar la calidad o la validez del contenido, solo está asociado al título, ¿ya? Esto, por supuesto, se puede gestionar en el link de ISSN. No tenemos representante en Bolivia, directamente se hace la gestión en la página central, que es en París, ¿no? Sí. Después del ISSN está el título, como les había mencionado. El título abreviado sí es un requisito, que tienen que colocar en los formularios de aplicación a otras plataformas. Los elementos complementarios que permiten identificar la publicación es que sea periódico, ¿ya? También es el idioma. Si colocamos nosotros idioma español, no quiere decir que solo podemos recibir publicaciones, manuscritos en español. Si recibimos en inglés, nuestra obligación es traducirlas al español, pero no quiere decir que no lo vamos a publicar ni en inglés, ni en español, ni en otro idioma. Pero sí tenemos la obligación de traducir al idioma español. Si es que hubiera otras formas de título, también, ¿no? El nombre del editor y el soporte, es importante, el soporte ya sea en revista impresa o digital. Esa es la identidad de la revista, ¿no? ¿Cuándo se cambia el ISSN? Bueno, el ISSN pueden ser diferentes cuando hay soportes diferentes, como les había dicho, impreso o en línea. Puede ser también cuando haya en diferentes idiomas, reitero. Por ejemplo, si tuviéramos el ISSN en inglés, no tendríamos que traducirlo al español, ¿no? Directamente se queda ahí, pero nosotros tenemos el ISSN en español, entonces todo lo que nos llega en otros idiomas sí lo tenemos que traducir al español. Pero, por ejemplo, puede también haber un ISSN en francés, nos llega y se queda ahí, ¿no? Un nuevo número debe ser solicitado cuando cambia de soporte. Como les había dicho, hemos tenido que crear un ISSN para el formato digital. Cuando cambia de nombre la revista también. Puede haber otras modificaciones del ISSN que no requieren, otras modificaciones que no requieren cambio del ISSN son cuando cambia el editor, por ejemplo. No es necesario, no se saca otro ISSN, ¿no? Y tampoco se cambia si cambia la institución editora, ¿no? El lugar de publicación. Tampoco se cambia si la periodicidad cambia. Y tampoco cambia si la política editorial se modifica. Sin embargo, cuando cambia la periodicidad, esto está relacionado con ISSN, pero mucho cuidado con que no pueden cambiar. Si ustedes han elegido nacer con 2 al año, o sea, semestral, eso se tiene que mantener. El que no cumplan, automáticamente les sacan de la plataforma del repositorio en el que están indexados, ¿no? Es mejor, si han elegido tener 2 al año, si tienen muchos artículos para ese año, crear una edición especial, ¿no? Ahora, si han formalizado que va a ser semestral, tienen que cumplir, no importa si hay 4ª Guerra Mundial, tienen que cumplir. Ahora, en la segunda capa, como nos muestra aquí la identidad de la revista, en lo que es identificación y localización, la institución editora, que es la Facultad de Medicina, el alcance temático, área de salud y afines, ¿no? La fecha de creación también es importante mostrar, porque eso nos va a diferenciar también de las revistas depredadoras, ¿no? Se va a ver continuidad en la publicación, ¿ya? La periodicidad ya les había dicho, el cuerpo editorial. El objetivo de publicar de forma continua es acelerar el proceso de comunicación de las investigaciones y así contribuir a su disponibilidad para lectura y citación.
todos los artículos pierden la información de paginación continua y secuencial y pasan a presentar un identificador electrónico llamado el Occasion ID. En este caso, por ejemplo, en el formato impreso, por decir, el volumen 44 tiene 2 números. El primer número tendrá desde el 1, 2, 3, la paginación, ¿ya? El segundo número va a ser continuación de la numeración del primer número, ya no empieza nuevamente en 1, 2, 3. Ahora, los recursos para gestionar una revista científica. Esta imagen no es de mi propiedad, sí lo he extractado de un libro digital, no encuentro el título, por eso no lo pongo, pero sí está relacionado a revistas científicas. Es necesario, por supuesto, ¿no?, un ambiente físico. También es necesario recursos, infraestructura, equipos, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿ya?, pero también recursos relacionados a comunicación y conocimiento. Estos recursos de comunicación y conocimiento tienen está mucho relacionado con lo que es los que componen el comité editorial tienen que estar constantemente actualizados con las nuevas exigencias que el mundo científico tiene, ¿ya? Es más, alguien dijo, y no es cierto, y es cierto, sí, perdón, que los del cuerpo editorial deben tener un tiempo limitado de trabajo, ya, porque se debe dar espacio a personas actualizadas, con mejores habilidades para el tiempo, ¿no? Entonces, se sugiere. El conocimiento, entonces, cambia mucho. En mi caso, por ejemplo, yo entré a trabajar en la Gaceta Médica el 2013, cuando la revista solo era impresa, ¿no? Entonces, no necesitábamos otro personal, otro administrador para una plataforma OJS, por ejemplo. Para administrar esa plataforma se requiere otras habilidades, ¿no? Entonces, la revista tiene que estar pensando en eso. Ya, en 2 años nos ha avasallado muchas necesidades en cuanto a conocimientos. Por tanto, tiene que enfrentar esos retos una revista. No puede decir, no hay, no puede, y se cierra. No. Tiene que haber constante cambio de personal, ¿no? Ahora, en cuanto al cuerpo editorial, hace unos 3 meses más o menos, el nuevo jefe de mi departamento, para entenderme muy bien algunos requerimientos que yo le hacía, me pidió que yo, ¿cómo está conformado pero el cuerpo editorial? No entendía, no me entendía con palabras cuando yo le explicaba. Entonces, a mano alzada, yo hice un esquema en el pizarrón, ¿ya? Y me dijeron al final, por favor, si nos puede presentar en impreso. Entonces, para formalizar, yo revisé muchos modelos, y por supuesto tenía mucha aproximación a lo que yo había esquematizado a mano alzada con lo que les presento ahora. Por supuesto que mi cuerpo editorial va a ser diferente al de una revista grande, por ejemplo, de Estados Unidos, porque da otros servicios, da otros productos, está en un inmenso edificio por pisos, ¿no? En un piso están los técnicos, en otro piso tal vez editores, en otro piso tal vez la parte administrativa. No somos así, pero tiene características diferentes de acuerdo a la complejidad que tiene esa revista, ¿no? Ahora, si estoy empezando, tampoco voy a exigir yo que tenga todo un equipo de personal amplio, no. Tendré que demostrar poco a poco, a medida que también voy yo siguiendo los lineamientos que voy a requerir, ¿no? Al empezar, yo recuerdo que una persona que me antecedió era una sola persona, ¿no? Hacía todo. Es más, aunque mal,
creo que hacía función de revisor también, ¿no? Yo lo admiro al doctor Gustavo Bauman, él es médico, por supuesto tenía que irse y por eso convocaron a un editor de la Gaceta Médica Boliviana. Pero él solo manejaba todo lo que era el trabajo de editor mismo, trabajo del diseño de la revista impresa misma, interactuaba incluso a veces como revisor, cosa que no podía ser, porque había un comité editorial que no cumplía funciones de comité editorial, solo había una confusión si hacían el trabajo administrativo o el trabajo de comité editorial, había una confusión que ellos mismos no entendían. Entonces, como se tenía que cumplir fechas, todo eso, el doctor Bauman trabajaba en solo eso. Entonces, cuando alguien me preguntó en la anterior reunión cuánto personal se requiere para crear una revista, es diferente al tiempo y es diferente también a la complejidad de servicios que pueda tener una revista, ¿no? No puede tener. Pero sí, en este caso, tiene que haber un editor, y es saludable que haya otro editor para que se dividan el trabajo, ¿ya? Al margen del editor en jefe, debería haber editores asociados, porque hay muchas circunstancias donde ese editor tendría que ocupar el lugar o la representatividad de ese editor, del editor en jefe, ¿ya? Y el editor en jefe en realidad es como el director de orquestas, ¿no? Entonces tiene que velar que todo funcione para cumplir tiempos, ¿no? Entonces es necesario tener un editor o dos editores asociados. Hay revistas que ustedes van a revisar en la web, incluso hay 3 editores asociados, y eso es muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Aparte de eso, hay editores por área, ¿ya? O por especialidad, ¿ya? Entonces, digamos en medicina, ¿no? Sin ser muy ambiciosos, podría haber medicina, cirugía, por ejemplo, ¿no? En otras áreas ya de acuerdo a las especialidades que tenían, ¿no? Ahora, sí es necesario que haya en mi área, por ejemplo, un epidemiólogo, o en otras áreas, por ejemplo, en tecnología, me animo a decir, que haya un experto en estadística. Es importante, que es parte esto del comité editorial, ya que trabaja mucho, que revisa todo lo que es base de datos, revisa todo lo que es análisis, ¿no? Análisis de los resultados, ¿no? En el cuerpo editorial mismo se requiere que haya otro tipo de personal. Por ejemplo, el ingeniero Guillermo Mamani es el diagramador y maquetador de la revista. Cuando ya ha pasado por los filtros, ya está aprobado para publicación, tiene que pasar a diagramación. Quien se encarga es el ingeniero Guillermo, ¿no? Él es el maquetador. Pero también tiene que haber un personal que tenga sólidos conocimientos de inglés, porque sí es necesario, obligatorio, por ejemplo, que el resumen esté en inglés, y muchas otras palabras, y mucha traducción también de artículos que nos llegan en inglés. Es necesario, porque yo podría antes trabajar con un traductor en la web, ¿no? Pero hay que ser precisos, ¿no? Entonces es necesario un traductor. En este último tiempo, donde ya es muy fuerte incluso lo que es redes sociales y marketing, hemos visto nosotros que es una necesidad de la revista. Por tanto, en caso de que creen su revista, vean ese personal que es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente lo que es tecnologías está tan avanzado y está tan avanzado también lo que es rechazo al plagio. Últimamente, por ejemplo, si nosotros abogamos por la propiedad intelectual, tenemos que abogar también por lo que, si mostramos imágenes en una propaganda de la Gaceta, estén creadas, ¿no? Incluso hay esa exigencia, ¿no? Que las propagandas que nosotros hagamos estén diseñadas. Incluso hay otras revistas que tienen una marca, se dice, de San Simón, la imagen institucional bien diseñada, ¿no? O sea, se requiere
porque nosotros somos la cara de San Simón, entonces tiene que estar bien diseñada una propaganda, ¿no? Y por supuesto que en lo que es revistas digitales pesa mucho lo que es redes sociales y marketing. Es un elemento indispensable, se nos está haciendo casi obligatorio tener a nosotros, ¿no? Eso sí. También tiene que haber un equipo donde se ocupe de la revisión de redacción y ortotipografía. Porque en el proceso editorial en el que el editor y el autor hay una comunicación, por sugerencia del revisor tiene que cambiar ciertos elementos, párrafos, muchas veces se pierde sintaxis, muchas veces hay errores para que pueda entender el error. Entonces tiene que revisarse nuevamente, tiene que revisarse, ¿no? Y tiene que haber un personal que haga ese trabajo. Es muy importante. Nosotros hemos tenido problemas también, obviamente sin intención, al tratar de el trabajar ya los manuscritos en el InDesign, en la diagramación, no permite que tengamos copias y que luego se pueda unir el contenido, ¿no? Hay que esperar que termine el diagramador y nuevamente yo como editora revisar. Una vez intentamos hacer 2 trabajos simultáneamente y Guillermo tenía la intención, vamos a unir, y nos resultó mal. La publicación fue errónea, con muchos errores, no pudimos engranar, ¿no? Es delicado, es bien delicado, ¿no? Entonces, es bien importante que haya revisores. A veces nos hacemos muy mecánicos en leer. Yo como editora a veces ya no lo veo como errores. Puntos, acentos, comas, son tan vitales para que se pueda entender un párrafo. A veces podemos arruinar una gran investigación con nuestra redacción, ¿no? Es importante este paso, importantísimo antes de enviar a los autores, porque nosotros luego de la revisión, en realidad no hay un personal que se ocupe de esto. Nosotros a la finalización nos dividimos la tarea, ¿no? Y vamos revisando y corrigiendo todo ello, ¿no? Después de eso se debe pasar en PDF a los autores para que den el visto bueno de que está ok y se va a publicar así, ¿no? O puede darnos también algunas, no, se ha cambiado esto, o no se nota muy bien algo, ¿no? Entonces es importante el visto bueno del autor, porque puede haber problemas, porque después dice, si no nos manda el visto bueno, pero es que no, esto no era como yo quería. Si no hay visto bueno, o si hay visto bueno, es importante. Entonces, ¿cuántos se van a necesitar para que trabajen en la revista? Es variable, no hay una norma tampoco que diga cuántos, no pueden ser 2 o muchos más de acuerdo a la complejidad del trabajo que realiza ese personal. Perdón. Ya. El cuerpo editorial debe también estar figurando en la revista, ya sea impresa o digital, así también como el comité editorial. Es deseable incluso que el comité editorial tenga una foto y con los elementos importantes de esa persona. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿En qué institución? ¿En qué ciudad? ¿Y en qué país? ¿No? Y por supuesto el ORCID. El nombre completo del miembro, la afiliación institucional en 3 niveles, dice, o sea, ¿qué hace? ¿Qué es? Por ejemplo, puede ser laboratorista, ¿no? Del Laboratorio Universo, Cochabamba, Bolivia, por decir, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace en esa institución? Porque yo puedo tener una profesión X y no estar relacionado con el trabajo que desempeño, ¿no? ¿Qué hace? ¿Ya? Su ORCID, la información de contacto, la ciudad y país. Ya sí o sí tiene que tener estos datos las personas que componen el comité editorial. ¿Ya? La capa 3 que nos muestra la pirámide de Lilacs hace mención a la interfaz con los artículos. Ahí se debe mostrar
y es obligatorio que el sitio y los textos de los artículos en PDF, HTML y XML contengan indicación de la licencia para lectura por máquinas y por humanos. Todas las licencias, membresías que tenemos que hacer mención. Es más, como la idea es facilitar al usuario, tenemos que poner enlaces que faciliten la verificación de los usuarios, ¿ya? Las normas son importantes y son normas adoptadas para citas y referencias bibliográficas, datos de investigación, métodos, programas informáticos y otros materiales, y no poner ejemplos, pero sí nombrar. Por ejemplo, en el área de salud usamos el formato Vancouver, ¿no? Y está por áreas. Creo que humanidades es APA, ¿no? Tecnología también tiene, ¿no? Lo que es muy común para el escrito científico es la estructura IMRD, ¿ya? Eso ya nosotros lo socializamos en lo que es el escrito científico. En cuanto a característica y personalidad de las revistas, puede ser libre y definen una estructura que respetan a lo que la autora quiere, pero no ayuda ni al editor ni al revisor, ¿no? No permite identificar claramente un objetivo, ¿no? Material y métodos, ¿no? Entonces, es de mucha utilidad tener la estructura IMRD, es aconsejable y facilita incluso cuando nos evalúan para aplicar a una plataforma, para indexarse, revisan, ¿no? Y en la revisión se nota, ¿no? Y muchas veces puede confundir y perjudicarles. Es más aconsejable utilizar el IMRD. Es necesario todos los recursos que se usen en la plataforma, en este caso en el digital, que tenga por objetivo facilitar al usuario, ¿ya? Que tenga sumario de las indicaciones de las secciones de la revista, el sumario que sea en 2 idiomas, español e inglés, la información de contacto de los autores, ¿no? Y otras estrategias pueden haber para mejorar el acceso del usuario a nuestra revista digital, ¿no? Poner a su disposición, por ejemplo, encuestas, ¿no? Implantación del Google Analytics, canal de contacto si tuviéramos. Esto es importante. Nosotros, por ejemplo, recién estamos en construcción porque es puntaje que nos suma a la indexación, porque estamos mostrando que queremos seguir mejorando y somos responsables y no tenemos ningún temor que, por ejemplo, que nos vean que nos busquen en otros espacios de cualificación, ¿no? La Asociación Mundial de Editores de Revistas Científicas del Área de la Salud, yo les recomiendo a todos que revisen la página de ICMJE, porque es la más completa en cuanto a proceso editorial, ¿ya? Y se acomoda a todas las áreas, es el más completo. Hace poco yo estaba en una reunión de editores y alguien de Santa Cruz de tecnología dijo, sí, es el más completo y nos ha ayudado mucho a entender lo que es el proceso editorial. Yo les aconsejo, al margen de que no son del área de la salud, pero que se basen mucho, es el más completo. Las recomendaciones dicen, los sitios web de revistas deben publicar la fecha de la versión más actualizada de sus páginas web, que no corresponden a artículos, como la lista personal de la revista, los miembros del consejo de redacción y las instrucciones para los autores. Recomienda también la preservación permanente del contenido total de una revista es su responsabilidad, que en el caso de finalización debe tener la certeza el autor de que los archivos se transfieren a un tercer responsable que pueda hacer disponible el contenido, ¿ya? Eso no sucedía con las revistas impresas, por eso es que es una recomendación la alineación digital, ¿no? La alineación digital es una preocupación en el mundo, la alineación digital. Otra recomendación es, cuando una revista
hace un enlace a un sitio externo, se debe indicar que no respalda ni se responsabiliza ni de su contenido, publicidad, productos u otros materiales de los sitios enlazados, ni de su disponibilidad. Me llama la atención todo lo que es aplicar a indexarse a plataformas de renombre. En muchos países está a cargo de los bibliotecólogos. La verdad no sé cómo marcha en San Simón la cuestión de estos profesionales, porque son expertos en ese campo, se encargan de eso. Van a encontrar ustedes a Juan Machín, un mexicano, pero domina todo lo que es indexaciones, administración de plataformas, redes y marketing, todo lo que pone a disposición de la comunidad, sociedad, no solo del mundo de los investigadores. ¿Cómo llega? ¿No? Los bibliotecólogos tienen una función muy importante. Otro está Julio Alonso, un español, por ejemplo. Yo leo mucho a ambos, excelentes, y son bibliotecólogos. Y en nuestro medio estamos tratando de aprender nosotros, por nuestra necesidad, ¿no? Elementos que en otras áreas son especialidad, ¿no? Eso un poquito me llama la atención en nuestro país, no se sucede, ¿no? El número de ISSN debe estar en el pie de la página del sitio, dice, no solo como imagen, en el encabezado. Una recomendación es que el ISSN no esté como imagen, porque muchos motores no van a leer la imagen, ¿no? Entonces se va a ver distorsionado. Tiene que estar escrito, no imagen, ¿ya? Asegurarse que la misma información esté exactamente igual cuando se repite, ¿no? Muchas veces en un lugar la misión está escrito de tal forma y en otro lugar de otra forma. En uno de los dos lugares tal vez no han actualizado. Tiene que decir lo mismo, tiene que ser consistente, ¿no? Tiene que haber un email institucional. Eso también le da credibilidad, ¿no? Credibilidad. Asegurarse de que está optimizado su sitio web para las necesidades de los lectores humanos y de las máquinas. Ya no solo estamos hablando que nos van a leer las máquinas. Por tanto, hay que tomar en cuenta lo del ISSN, por ejemplo, que he dicho, ¿no? Que el motor lo va a ver como una imagen y no va a leer que es una ISSN. Si quiere que su revista llegue a audiencias más amplias, debe priorizar la optimización de motores de búsqueda, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, en exigir los títulos, las palabras clave. Por ejemplo, nosotros, en todas las áreas, hacen uso de los tesauros, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque para que el artículo sea fácilmente localizado también, ¿no? Asegurarse de la accesibilidad del sitio web. Es importante, muchas veces por falta de tiempo no revisamos nuestra plataforma, pero es necesario navegar. Me acuerdo que a mí me felicitaron los de la Gabriel René Moreno por mi plataforma, pero yo creo que es porque ellos recién están empezando, algunos, porque le faltan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas todavía, ¿no? Y hay que trabajar, ¿no? Hay que navegar en todos los elementos y asegurarse de que se puede acceder a todas las partes, todos los campos del formulario y todos los demás elementos sin un mouse. Los elementos a los que no se puede acceder sin un mouse deben recodificarse. Hay que probar que el sitio web con el lector de pantalla en tu ordenador, ¿ya? Si la imagen es un texto, agregar un texto alternativo en ella, ¿ya? Incluso en el sentido de facilitar al lector, incluso sugieren que se ponga un hashtag para audio, ¿no? Seguramente para gente que tiene problemas de la visión. También aconsejan que los enlaces deben ser sencillos de identificación. La solución más fácil es subrayarlos, ¿no? Ahora, hay que hacer diferencia con las revistas depredadoras. Es una barrera, creo, que no permite que lo que es la visibilidad de investigaciones de San Simón o de otras universidades de Bolivia no esté
no esté mejorando. Hay un circuito depredador también. Hay personas depredadoras. No solo achacamos a las revistas. Para que haya una revista depredadora, puede haber otros factores que están haciendo eso. Imaginen que yo, Marlene Artesana, me han invitado a dar una charla sobre el COVID-19. Soy médico familiar, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simeón. Es mi afiliación. Pero no quiere decir que ese evento use el logo de San Simón. No, no puede, no debe, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que no se debe hacer, nos perjudica, porque hay eventos que no están articulados con la formalidad académica, que están apareciendo, pero como formales, ¿no? Están distorsionando lo que es una información seria. Hay eventos, congresos también, ¿no? Hay cursos, ¿no? No es permitido eso, ¿no? Yo estoy facilitando la depredación, como si permito que el logo de San Simón esté en ese evento, que nada tiene que ver con... Me han invitado, ¿no? Entonces no podría yo hacer uso, ¿ya? Eso es bien importante considerar. Muchas veces también hay personas individuales particulares que como medio de trabajo han visto hacer eventos, congresos, ¿no? Y hacen convocatorias de los investigadores y semillero X, por decir, que nada tiene que ver con X facultad, pero lleva el logo de la facultad y de San Simón. Es más, ni aunque hubiera personal, profesionales que den temas dentro de esa conferencia, no puede llevar, porque ya está conformando un circuito depredador, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar velado, normado, reglamentado por autoridades, especialmente de nuestra institución. Ahora, hay situaciones donde la Sociedad de Medicina Familiar, por ejemplo, hay muchos investigadores, hacen investigación, pero nadie se crea una revista, contratan a una persona. Sí, eso es válido, pero está a partir de la Sociedad de Medicina Familiar. Es válido, llevará el logo de la Sociedad de Medicina Familiar, todo, y así se han conformado, por ejemplo, algunas revistas grandes, ¿no? Del mundo, ¿no? Inicialmente no se animaban y han contratado, y son corporaciones a nivel mundial, pero son formales, ¿no? Formales. Entonces, esto de las revistas depredadoras hay que tener mucho cuidado. Una característica de las revistas depredadoras, muchos de ustedes han recibido correos de que su artículo va a tener muy poco tiempo entre lo que recibamos y sea visto en la revista. Es una característica. ¿Ya? Otra característica de revistas depredadoras es que nos llegan invitaciones de revistas de ingeniería, puede ser de derecho, ¿no? Porque son motores que mandan invitaciones y a alguno le achuntará, pues le va a llegar tal vez a algún abogado, ¿no? Entonces es revista depredadora. Y todas las revistas depredadoras inicialmente no comunican que van a cobrar, ¿no? Entonces ya al final avisan eso, ¿no? Pero su interés es enteramente comercial y eso perjudica, porque eso lo que publica no pasa por filtros, no pasa por árbitros, ¿no? Eso en cuanto a para el día de hoy. A ver, el día jueves vamos a hablar de las políticas editoriales y también lo que es gestión editorial en los sistemas, ¿no? Pero sobre lo que hemos hablado, quisiera, si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto yo voy a absolver. Adelante. No sé si hay alguna pregunta. Estoy intentando sacar el tema de la revista de lingüística, pero me pide subir, creo, números pasados. Ya. O el último número. El último número. Exactamente, El último número. No sé qué van a requerir para que yo pueda ya de una vez sacar ese. Como le había comentado, la revista
de la carrera de lingüística tiene ya 16 números, pero con no ICSN, sino con el ICSBN, sí. ¿no? Entonces ya eso no es válido, pero no sé qué exactamente se tendría que hacer para seguir los pasos. Obviamente tiene que tener un nombre ya, un nombre, y algunos otros elementos como título corto, el nombre del editor, ¿no? Acá está, le voy a mostrar, aquí está, ¿no? Mostrar estos elementos, por ejemplo, que seguramente ya han conformado un comité editorial, entonces ya tienen datos suficientes, ¿no? Esos les pide. Porque pide subir un texto, o sea, un PDF Claro, claro, pero aún no tiene artículos como un número. no, sí tengo de todas. Eso tendría que subir, el PDF consolidado, ya, diagramado, ¿no? Y eso tendría que subir. Alguien me preguntó en la primera reunión, ¿qué pasa pero si el editor cambia? No hay problema de eso, ¿no? Me acuerdo haber preguntado. Ese último número tendría que subir como respaldo de que sí hay una revista. Sí. Ujú. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias, doctora. Nos ha abierto los ojos. Gracias a usted. Felicito a usted y al equipo. No que usted trabaja con un buen equipo. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Y recordar a esta amable audiencia que ha venido hoy día. Tenemos 4 días de este seminario taller, ¿no? Que es muy importante ver, conocer y escuchar ver y conocer lo que la doctora nos está mostrando, dado el interés que tenemos en cada una de nuestras carreras, en la Facultad de Humanidades y en otras carreras más, en publicar nuestras revistas, en publicar nuestros libros, con la producción intelectual de nuestra gente. Gracias a ustedes. Y quiero pedirle un favor, si se puede, al finalizar estos 4 días, que nos puede facilitar el material visual que usted ha empleado, ¿no? Sí. Para que las personas presentes puedan tener y repasar conjuntamente con los apuntes que han tomado ir viendo esta didáctica explicación que usted ha hecho, mostrándonos paso a paso lo que hay que hacer para publicar una revista o para más adelante publicar un libro. ¿Ya? Sí, está descargado ya en la computadora y lo pueden descargar, no hay problema. Sí. Y voy a pedir a mis compañeros aquí, a Carito, ¿no? Especialmente, y al licenciado Valverde, para que puedan motivar a la gente que se ha inscrito. Mañana a mediodía, cuando tenemos reunión a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, por favor no falten, pues saben lo que se están perdiendo. Por favor, tal vez una comunicación jovencita. ¿Listo? Gracias a ustedes. Gracias, ¿ya? Buenas tardes.